Pues continuamos en este estudio de las obras básicas con el libro de los espíritus. Vamos a hacer hoy la segunda parte de este ítem 6 que trata el resumen de la doctrina de los espíritus. Si recordáis, en la primera parte estuvimos viendo cómo el mundo corporal formado por los encarnados y el mundo espírita englobando a los espíritus, pues habitan el universo, ¿no? Se estuvo hablando del cuerpo, del periespíritu, del espíritu. También se recordó que los espíritus creados, simples e ignorantes, van a progresar irremediablemente, siguiendo cada uno pues su ritmo y perteneciendo a un orden según su evolución, siendo esta escuela, la de la carne, el medio donde experimentamos las pruebas necesarias y nos vemos con el cincel que nos va a ir ayudando a perfeccionarnos. Siempre se dijo también dentro de la especie humana en esas vidas sucesivas por medio de la reencarnación. Y el asunto del alma, pues recuerdo, ¿no?, que estaba previsto, ¿no?, y así se hizo, leer a Flammarion el Lumen, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar un poco, porque estamos dentro de un resumen, sobre las cualidades del alma. Y diremos que estas son las del espíritu que se haya encarnado. Entonces, bueno, pues el hombre de bien constituye la encarnación de un espíritu bueno, en tanto que el hombre perverso es la de un espíritu impuro. De esta manera se expresa Kardec, entendiendo la enorme diversidad de aspectos que hay en cada persona y dentro del estado evolutivo en que se encuentre cada espíritu. Necesitamos comprender que la muerte, lo hemos dicho antes en una de las clases, ¿no?, que la muerte no nos cambia de repente y que renace el espíritu en el punto evolutivo en el que está, porque no hay saltos, no hay milagros, todo es progresivo. Así veamos al encarnado, podremos intuir el alma que lo habita. Si el espíritu es imperfecto, ¿no?, como expresa en este ítem que estamos estudiando, el encarnado se mostrará de muchas maneras dentro de este orden, ¿no? Bueno, pues tenemos, ¿no?, esos espíritus impuros que van a denotar siempre, pues, bueno, esa inferioridad todavía moral, sino intelectiva, estos espíritus frívolos que, bueno, pues no tienen un interés por la verdad, se quedan ahí un poco en el pasotismo, en el desprecio. Y tenemos espíritus neutros que se apegan a las cosas de la tierra. Si el espíritu ya ha realizado notables conquistas, pues se verá en él la observancia de las leyes divinas. Y aquí pues nos encontraremos con los espíritus buenos. Esos espíritus, cuando están encarnados, son así, son buenos, son benévolos para con el prójimo. No les mueve el orgullo, ni el egoísmo, ni la ambición. No van a experimentar, porque ya han llevado un proceso, odio, rencor, ni envidia, ni celos, y hacen el bien por el bien mismo. Estamos viendo formas todavía, estados dispares, todavía diferentes, ¿no?, distanciados. Y necesitamos ser muy prudentes cuando pensemos que bueno, podemos estar dentro de la calificación del hombre de bien, ¿no?, porque tenemos mucho que aprender. Necesitamos estudiar ese capítulo
17 del Evangelio según el Espiritismo, porque deja muy claro que el hombre de bien es aquel que practica la ley de justicia, de amor y de caridad en su más grande pureza. Entonces, bueno, pues pienso que nos queda todavía camino para llegar a esto, no obstante, estamos ya con la voluntad puesta en ello. Entonces, el espiritismo, en el espiritismo, el alma o el espíritu encarnado es definida como un ser real, como un ser individual que va a ir depurándose gradualmente. Porque el alma era individual antes de la encarnación y continúa siéndolo después de separarse del cuerpo. En Síntesis Doctrinal, León Denis plantea esta pregunta, ¿no? ¿En dónde se hallaba el alma antes de encarnar en un cuerpo? Y la respuesta es en el espacio, porque el espacio es el lugar de los espíritus, como el mundo terrestre es el lugar de los cuerpos. En el momento de la muerte, el alma vuelve a ser espíritu, es decir, entra de nuevo en el mundo de los espíritus que había abandonado momentáneamente. No pierde su individualidad y no la va a perder nunca. Y esta individualidad, esto es importantísimo, es representada por el periespíritu que conserva la apariencia de su última encarnación, como norma general, ¿no? Entonces, estamos ante un nacer, ante un morir, ante un nacer, un morir, un renacer, fijaos, ¿no? Cuando, esto lo decimos mucho, ¿no? Cuando nosotros nacemos aquí, pues la familia se pone feliz, ¿no? Se alegra, y en el otro lado se produce una separación momentánea. Cuando nosotros nos marchamos de aquí, nuestros afectos terrenos pues lloran, sienten esa pérdida, ¿no? De alguna manera, esa separación, más en el mundo espiritual nos reciben con alegría, pues hemos retornado a la verdadera vida, ¿no? Hay un recibimiento en ambos lados, hay una despedida. Comprender esto es entender más sobre nuestra existencia como seres inmortales que somos. A su vuelta al mundo de los espíritus, el alma encuentra en él a los que conoció en la tierra y sus vidas anteriores se presentan a su memoria con el recuerdo de, de todo aquello que haya podido hacer bien y todo aquello que no haya hecho bien del todo, que haya, dice Gardner, que haya hecho mal, ¿no? Nosotros estamos apenas en la introducción del libro de los espíritus, haciendo un resumen, ¿no? A lo largo del estudio de la doctrina espírita, veremos cómo esto que estamos diciendo se despliega en una infinidad de matices y serán los propios espíritus los que nos cuenten sus experiencias del retorno a la vida espiritual, lo que sintieron, lo que vieron, lo que reconocieron y recordaron. Por ejemplo, esto va a ser desarrollado en el capítulo 3, dentro del segundo libro, de este mismo libro, del libro de los espíritus, donde se habla del regreso de la vida corpórea a la vida espiritual, ¿no? Luego también lo veremos más adelante al revés, ¿no? Pero en este capítulo, pues por ejemplo, se abordan los temas como el alma después de la muerte, focalizando mucho sobre su individualidad y sobre esa vida eterna, ¿no? También nos van a hablar de la separación del alma y del cuerpo, cómo se opera esta separación, las sensaciones que se experimentan, los reencuentros, y también hablarán de la turbación espírita. Por ejemplo, para extraer una pregunta, ¿no? De aquí que estudiaremos en su día, la 160, ¿no? Que habla del reencuentro.
Pregunta Kardec, ¿el espíritu encuentra inmediatamente a los que ha conocido en la tierra y que han muerto antes que él? La respuesta es afirmativa, pero dicen según el afecto que les profesaba y el que ellos sentían respecto de él. Y a menudo salen a recibirle a su entrada en el mundo de los espíritus y le ayudan a desprenderse de las envolturas de la materia, ¿no? Esto es muy consolador, es muy bonito, ¿no? Dice, ve también a muchos a quienes había perdido de vista durante su permanencia en la tierra. Hay reencuentros, ¿no? Y ve a los que están en la erraticidad y a los encarnados a quienes visita. Bueno, yo creo que nadie como León Denis para que nos hable, ¿no? Para expresar estas situaciones del espíritu en el espacio, ¿no? Mirar lo que nos dicen después de la muerte. En el seno de los espacios no hay ya moradas circunscritas para las almas, tanto más libres cuanto más puras son. Recorren la inmensidad y van donde las llevan sus afinidades y sus simpatías. Los espíritus inferiores, grávidos por la densidad de sus fluidos, permanecen como aferrados al mundo en el que han vivido, circulando por su atmósfera o mezclándose con los humanos. Los goces y las percepciones del espíritu no proceden del centro que ocupa, sino, qué importante, de sus disposiciones personales y de los progresos realizados. Tal espíritu retrasado de periespíritu opaco y envuelto en tinieblas puede encontrarse con el alma radiante cuya forma sutil se preste a las sensaciones más delicadas, a las vibraciones más extensas. Cada uno lleva en sí su gloria o su miseria. La condición de los espíritus en la vida de ultratumba, su elevación, su felicidad, todo depende de su facultad de sentir y de percibir, que es proporcional a su grado de adelanto. Por esto es muy importante observarnos, ¿no? Siempre lo decimos, saber que nuestro trabajo aquí, en los aspectos fundamentales del ser, va a marcar las afinidades y las compañías de allí. El espíritu encarnado está bajo la influencia de la materia, ¿no? Normal. Y el hombre que vence semejante influencia por medio de la elevación, por ese trabajo incesante, por esa voluntad de ir creciendo y purificación de su alma, se va a ir aproximando a los espíritus buenos, a los cuales, por esa ley de progreso, por esa evolución, se unirá algún día. En ese trabajo de perfeccionamiento se va a ir aproximando a estos espíritus buenos. Es necesario para ello comprender la vida de un ser inmortal, su proceso de aprendizaje en la experiencia terrena, de cómo irá avanzando en inteligencia, de cómo irá avanzando en ética, en moral, de cómo actúa la materia en nosotros bajo el influjo del pensamiento. Por tanto, bueno, pues claro, es que la educación del pensamiento y el esfuerzo en dominar las inclinaciones más materiales irá en busca de la virtud, pasando por la identificación porque si no es imposible, ¿no? Por la identificación de los vicios, de las pasiones, dejando espacio para integrar pues los hábitos saludables e ir transformando poco a poco, ¿no? Si esto no ocurre, si caemos en esa pereza moral o, bueno, pues nos quedamos sin poner en marcha esa fuerza motriz que es la voluntad, veremos pues que uno se deja dominar por las malas pasiones, ¿no? Y entonces estos que se dejan vencer por los apetitos groseros que se crean ese espacio a su alrededor mental, ¿no? Esas creaciones que decíamos antes, más groseras, pues se va a aproximar
a los espíritus impuros, pues dando predominio a la naturaleza animal. Más adelante, en la cuestión 278, Kardec pregunta si están mezclados los espíritus de diferentes órdenes, hablando sobre las relaciones de ultratumba, ¿no? Y ellos responden sí y no. Dicen, se ven, pero se distinguen unos de otros, explicando que se separan o aproximan según la analogía o antipatía de sus sentimientos, explicando que los del mismo grado se reúnen por una especie de afinidad que van a formar grupos o familias de espíritus unidos por la simpatía y por el fin que se proponen. Evidentemente, los buenos se unirán por el deseo de hacer el bien y los que estén más empedernidos, ¿no? en estas actitudes que son más esclavizantes, bueno, pues se unirán por el deseo de hacer el mal, por la vergüenza de su falta y también dicen por la necesidad de encontrarse entre seres semejantes a ellos. O sea que al final tenemos que ver, ¿no? Que nos unimos por esta afinidad, por esta vibración, por sentirnos de alguna manera que tenemos que vincularnos a los que están con el pensamiento en igual modo que nosotros, ¿no? Pero ¿dónde están los espíritus? Bueno, pues los espíritus los encarnados pueblan los diferentes globos del universo. Uno de los principios fundamentales del espiritismo es la pluralidad de los mundos habitados. Entonces, hay muchos mundos, muchos globos que están habitados en este sentido. Los espíritus no encarnados o errantes no ocupan una región determinada y circunscrita, ¿no? Están de alguna manera en todas partes en el espacio, están a nuestro lado, están viéndonos, están codeándose incesantemente con nosotros y forman esa población invisible que se agita a nuestro alrededor. Hemos dicho espíritus errantes, ¿no? Y necesitamos saber acerca de la erraticidad, que es importante apuntar así a modo de resumen sobre la erraticidad. Bueno, pues la erraticidad es el estado de los espíritus errantes, es decir, aquellos que no están encarnados durante los intervalos de sus diversas vidas corporales. No es un signo absoluto de inferioridad para los espíritus. A veces se utiliza este concepto así como para hablar de algo inferior. No es un signo absoluto de inferioridad. Hay espíritus errantes en todas las clases y categorías, menos, lógicamente, las de primer grado o que corresponde a los espíritus puros porque no tienen ya que reencarnar. Entonces, si ya no tienen que reencarnar, no pueden considerarse dentro de los espíritus errantes. Los espíritus errantes pueden estar en un estado de felicidad, pueden ser felices, desgraciados, según el grado de depuración. Entre medias, pues fijaros, ¿no? Pueden tener, estar en muy diferentes estados, ¿no? Y es en este estado cuando el espíritu, despojado del velo material del cuerpo, pues va a reconocer en la manera que también que le es permitido que pueda sus existencias anteriores y las faltas que le alejan de esa perfección, ¿no? Que le han ido pues retardando, que le están frenando, y del bien es infinito al que estamos llamados, ¿no? Entonces es con esto que puede elegir nuevas pruebas al objeto de adelantar más rápidamente. Entonces aquí también estudiaremos todo esto con mucho más profundidad. Vamos a ver ahora las relaciones de los espíritus con los hombres. Para eso hemos traído aquí un pequeño esquemita, ¿no? Porque
hay una acción incesante ejercida por los espíritus que va a ser la causa de multitud de fenómenos que están todos ellos bueno, pues, estudiados por la ciencia espírita, explicados por ese gran estudio, ese gran trabajo, ¿no? que es la codificación y luego las obras subsidiarias. Esa acción incesante se produce bien sobre el mundo moral, bien incluso sobre el mundo físico, porque los espíritus obran sobre la materia, sobre el pensamiento. Ellos constituyen una de las potencias de la naturaleza. Entonces, en esta pregunta 459 del libro de los espíritus, Kardec interroga, ¿no? ¿Influyen los espíritus en nuestros pensamientos y acciones? Y la respuesta es muy clara. Bajo este aspecto, su influencia es mayor de lo que creéis, porque a menudo son ellos quienes os dirigen. Son constantes. Las relaciones de los espíritus con nosotros son constantes, ¿no? Pero ¿cómo es esa influencia? Los espíritus, en este ítem, Kardec se refiere mucho a los buenos, a los malos, porque estamos intentando bien ver, ¿no? Puntos muy importantes, pero entre medias sabemos que tenemos muchísima variedad, ¿no? Nos dice, los espíritus buenos nos incitan al bien, nos fortalecen en las pruebas de la vida y nos ayudan a sobrellevarlas con valor y resignación. Todo de ellos viene en este sentido de ayuda positivo, de grandes consejos, ¿no? Y los espíritus malos nos empujan al mal y les es placentero vernos sucumbir y equipararnos a ellos. Entonces, bueno, tenemos que tener también en cuenta que esta acción se ejerce también por las comunicaciones con los espíritus, ¿no? En el resumen realizado en este ítem, Kardec indica que las comunicaciones de los espíritus con nosotros, ¿no? Pueden ser ocultas o manifiestas. En las comunicaciones ocultas van a tener lugar por medio de la influencia, buena o mala, que ejercen en nosotros sin que lo sepamos. Claro, es aquí que nos corresponde distinguir bueno, pues las buenas de las malas inspiraciones, y para eso es preciso que adquiramos paulatinamente un conocimiento sobre los espíritus, sobre sus relaciones con los encarnados y más aún, por supuesto, que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿no? Esto nos ayudará a tener mayor discernimiento. Y respecto a todo esto, pues se abre un campo de estudio muy amplio sobre las influencias entre espíritus. Y bueno, las comunicaciones también pueden ser manifiestas y estas se van a verificar por medio de la escritura, de la palabra o de otras manifestaciones materiales con intervención de los medios que sirven de instrumento a los espíritus, ¿no? Entonces, los espíritus se pueden manifestar espontáneamente, así sin que seamos nosotros los que lo provoquemos de alguna manera, o cuando se les evoca. Y aquí también nos surge una cuestión importante a destacar, ¿no? Diferenciar un poco evocar de invocar, ¿no? Esto lo aclara Kardec en las instrucciones prácticas de las manifestaciones espíritas, porque dice que estas palabras se suelen utilizar indistintamente, pero tenemos que tener en cuenta que no son perfectos sinónimos. Es cierto que poseen la misma raíz, que es vocare, que es llamar, pero para no cometer el error de emplear la una por la otra, pues es necesario pues tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Evocar es llamar, hacer venir hacia sí. Se evocan las almas, se evocan bueno, las sombras, los espíritus, dependiendo un poco cómo lo queramos decir, y en la raíz mismo viene como llamar a un espíritu o a un muerto.
Invocar, nos dice, es llamar en sí o en su socorro a una potencia superior o sobrenatural en el lenguaje en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, se invoca a Dios por la oración. Entonces podemos decir que toda oración es una invocación. Vamos un poquito más para ver algunas diferencias, ¿no? La invocación está en el pensamiento. Señor, Dios mío, ayúdame. Tengo yo este pensamiento, estoy pidiendo ese auxilio, ¿no? La evocación es un acto. Evocamos al espíritu de tal, ¿no? En la invocación, el ser a quien nos dirigimos escucha y atiende. En la evocación, este ser, entre comillas, vamos a decir, sale del lugar en el que se encontraba para venir a nosotros y manifestar su presencia. La invocación se dirige a los seres que suponemos lo bastante elevados como para asistirnos, pero la evocación se hace tanto a los espíritus inferiores como a los superiores. Podemos evocar a cualquier espíritu. Bueno, pues da igual, ¿no? A aquellos que pues pudieron animar a personas pues terribles a lo mejor, oscuras o pues no muy buenas, como aquellos que dejaron, bueno, pues obras increíbles, ¿no? Personajes ilustres. Cualquiera que sea la época en que hayan vivido en la tierra. Evidentemente podemos evocar a los espíritus de nuestros parientes, de nuestros amigos, como si queremos evocar a los que no han sido tan amigos. Y podemos obtener comunicaciones de ellos, verbales, escritas, etcétera, como, bueno, pues lo demuestra toda la experimentación, la ciencia espírita, y de ellos pues se van a obtener consejos, van a hablar de su situación más allá de la tumba, van a hablar de sus pensamientos, lo que también piensan al respecto nuestro, y nos dice Kardec aquí que a veces pueden dejar alguna revelación siempre que se les dé permiso para ello. Y esto es algo que también iremos perfilando según avance el estudio, pues es un tema muy importante el también saber distinguir aquí. En el libro, para saber un poquito más bueno, un poquito más, mucho más, ¿no? Pero quiero decir, para apuntar algo más, en el libro de los médiums se dedica un capítulo entero a las evocaciones, es el capítulo 25, ¿no? Y se van a ofrecer consideraciones generales, consejos sobre los espíritus a los que se puede evocar. También habla muy importante del lenguaje que se debe emplear con los espíritus y deja unos ítems muy interesantes sobre la evocación de las evocaciones particulares, ¿no? La utilidad de las evocaciones particulares. Y a este apartado siguen, me parece que son 58 preguntas y respuestas extraordinarias en las que desde luego yo creo que hay que pararse y estudiar mucho, ¿no? Ya lo veremos en sus estudios correspondientes, ¿no? En estas preguntas y respuestas pues se habla sobre las evocaciones mismas, sobre el tema de la evocación de animales, aclarando si se puede evocar al espíritu de un animal, muy interesante, sobre la evocación de personas vivas y también da unos apuntes sobre la telegrafía humana. Todos estos temas hay que llegar por un estudio secuencial, un estudio serio y continuado para comprender en su profundidad, porque son temas muy interesantes, pero que tenemos que entender mucho todo el contexto. Bueno, siguiendo con el ítem de hoy, vamos a tratar brevemente también la naturaleza de las relaciones con los espíritus y algo necesario que debemos de interiorizar
es que los espíritus son atraídos por la naturaleza moral del medio. ¿Qué significa esto? En virtud de su simpatía conforme al ambiente en el que se les evoca. Esto es lógico. Y vamos a hablar otra vez de superiores e inferiores. Los espíritus superiores, pues ellos se complacen con las reuniones serias, en las que predomine el amor al bien, el deseo sincero de instruirse, de mejorar, porque ellos saben de todos aquellos que hacen parte de la reunión. Ellos pueden auscultar su interior y ver sus miras, dónde tienen puesto el foco cada uno de ellos. Conocen la voluntad de aprender, de ir adquiriendo el conocimiento y saben del esfuerzo que realizan las personas que están en una reunión en su crecimiento, así también como la búsqueda de un trabajo y de un bien común, ¿no? Cómo laboran todos para este bien común, ¿no? Los espíritus superiores van a ofrecer consejos e informaciones útiles para el alma, siempre en beneficio, en sano beneficio y crecimiento. La presencia de estos espíritus, que como podéis suponer, tienen una armonía destacabilísima, hace que aquellos que buscan desequilibrar, aquellos espíritus que buscan desequilibrar, no asistan. Y si lo hacen, es con el permiso de esta espiritualidad mayor, a fin de que los trabajos pues sean productivos en ayuda a estas entidades, según lo planificado por la espiritualidad mayor y desde luego para aprendizaje de todos. Los espíritus inferiores pues van a acampar a sus anchas entre personas que se toman estas cuestiones a la ligera. Porque la frivolidad, la curiosidad malsana, los malos instintos son puertas abiertas de par en par para estos espíritus que encuentran libre acceso y facilidad para obrar en completa libertad, aprovechando pues muchos huecos que provocan, ¿no?, el descuido moral, la imprevisión, el desorden. Estos espíritus se van a complacer en futilidades, en mentiras, van a hacer bromas de mal gusto o van a favorecer mistificaciones. Y no es garantía el que den nombres venerables. Hay que tener mucha precaución con esto porque buscan ganarse la confianza e inducir al error. ¿Cómo distinguir unos de otros? Bueno, evidentemente el estudio y la experiencia nos irán dejando poco a poco elementos para el discernimiento, ¿no? Pero hoy también se apunta algo muy necesario de tener en cuenta, es el lenguaje de los espíritus. Vamos a ver algunas características que esto luego también se va a desarrollar en el estudio. Bien, seguimos, ¿no? En cuanto a los espíritus superiores, el lenguaje que presentan estos espíritus es siempre, y cuando decimos siempre es sin ninguna excepción, digno y noble. En él se puede apreciar la consecuencia de la más alta moralidad. Esto es alcanzado por la interiorización y adquisición de los valores morales y un trabajo en la integración de las virtudes que les ha permitido ya dejar atrás cualquier baja pasión, ¿no? Entonces, los mensajes que vienen de ellos van a reflejar pues sabiduría, y sus consejos tienen por objeto, como hemos dicho, nuestro mejoramiento y desde luego el bien mayor, que es el de la humanidad. En cuanto al lenguaje de los espíritus inferiores, pues tendrá características muy claras. Desde luego será inconsecuente sí o sí, ¿no? Veremos en ocasiones que también es trivial, es grosero, aunque ciertamente puedan expresar cosas que son verdaderas, que nos enseñen algo.
por supuesto, pero no menos cierto es que en la mayoría de los casos, pues falsean o dicen cosas absurdas, bien por malicia o bien por ignorancia. Aquí podremos ver espíritus que se divierten a costa de los que se lanzan sin cuidado, ni interés por la seriedad de las comunicaciones. Vamos a ver espíritus que bromean con los crédulos y se lo van a pasar pipa a expensas de los que les interrogan, halagando en muchas ocasiones su voluntad y fomentando sus deseos con falaces esperanzas. Así que mucho cuidado con esto, ¿no? Cuando hablemos de los órdenes de espíritus, pues esto nos quedará mucho más claro, ¿no? Dentro, por ejemplo, del tercer orden que engloba a los espíritus imperfectos, pues se explica que todo espíritu que en el transcurso de sus comunicaciones deje traslucir un pensamiento malo, puede ser incluido en este orden. Fijaros, deje traslucir un pensamiento malo. Bueno, luego ya se harán especificaciones al tratarse dentro de las clases que tiene cada orden, ¿no? Por ejemplo, este tercer orden veremos en la clase décima los impuros, en la novena los frívolos, en la octava los pseudosabios, en la séptima los neutros, en la sexta los golpeadores y perturbadores. Los mismos nombres dados a cada clase pues ya nos adelantan mucho sobre cuál puede ser el lenguaje que empleen, ¿no? De la misma forma, pues los que pertenecen a ese segundo orden, que son los espíritus buenos, pues su expresión irá acorde con las cualidades alcanzadas. La quinta clase son los benévolos, imaginaros, ¿no? Cómo hablarán con esa bondad. La cuarta los sabios, la tercera los sensatos, prudentes, y la segunda son los superiores. Y aquí si su lenguaje, como hemos dicho, solo transmuta benevolencia, es digno, es elevado y es sublime. De los del primer orden, evidentemente, son los espíritus puros y qué podemos decir, ¿no? De su expresión, ¿no? Sí, nos dice Kardec, los hombres pueden entrar en comunicación con ellos, pero también advierte, muy presuntuoso sería quien pretendiera tenerlos constantemente a su disposición. Así pues diremos que las comunicaciones serias en la más amplia acepción de la palabra solo tienen lugar en los centros serios, cuyos miembros se hayan unidos por una comunión íntima de pensamientos con miras al bien. Mira, los espíritus nos dicen que cuando se quiere tratar con espíritus serios, la disposición más esencial es el recogimiento. Y que cuando todos están reunidos por la comunión de pensamientos e intenciones, por la caridad y por el deseo de hacer, sincero, honesto, de hacer el bien, se obtienen grandes cosas. Lo que nos lleva a hablar un poquito de la moral de los espíritus superiores. Y esta moral se resume, como la de Cristo, en la máxima evangélica, que recomienda actuar para con los otros como quisiéramos que los otros actuasen para con nosotros mismos. Es decir, hacer el bien y no el mal. El hombre encuentra en este principio la regla universal de conducta, incluso para sus más insignificantes acciones. Esto es muy importante, incluso para sus más insignificantes acciones, porque son en esas acciones que consideramos insignificantes donde podemos ver lo que nos queda todavía por aprender. Es donde tenemos que estar muy atentos para aplicar estos principios que son absolutamente necesarios para el crecimiento del espíritu. Y esta es la dirección inequívoca de la moral espírita. Y voy a traer para terminar el resumen de la enseñanza de los espíritus que detallan en el ítem, ¿no? Dan unos puntos, ¿no? De esta enseñanza de los espíritus. ¿Qué nos dicen? Nos dicen, y así lo comprendemos por el razonamiento
que el egoísmo, que el orgullo y la sensualidad nos acercan, nos prenden a la naturaleza animal y nos sujetan a la materia, ¿no? Que desprendiéndose el hombre de la materia y practicando el amor al prójimo, se aproxima a su naturaleza espiritual. De ahí que necesitemos un trabajo edificante continuo para ir acercándonos más a esa naturaleza espiritual. Que cada uno ha de hacerse útil, esto es muy bonito, a través de los recursos y facultades que Dios ha puesto en nuestras manos. Esto es un trabajo individual, consciente, en beneficio de uno mismo, pero en beneficio también de toda la colectividad. Nos dicen también que el fuerte y el poderoso ha de ser el sustento del débil. El fuerte y el poderoso en cuestiones de todo, en cuestiones de moral, de voluntad, en cuestiones de ser capaces. ¿Qué puedo hacer yo por el prójimo, no? ¿Qué he conquistado ya para ponerlo siempre al servicio? ¿O qué estoy esforzándome en conquistar y puedo poner yo al servicio del que todavía esto no lo ha conseguido, ¿no? Esto es un acercamiento, ¿no? A ir comprendiendo la fraternidad. También nos dice que en el mundo de los espíritus, donde nada se puede ocultar, el hipócrita queda desenmascarado y sus torpezas descubiertas. Así que, por favor, vamos a ser honestos, coherentes, porque es que vamos a quedar muy expuestos allí. Qué necesidad, ¿no? Nos expresan que a los estados de inferioridad y de superioridad de los espíritus corresponden penas y goces respectivamente que no son desconocidos en la tierra. Tenemos testimonios de los espíritus, de lo que han encontrado, pero cada uno llevamos una historia, llevamos nuestras propias conquistas, todavía lo que nos queda, cada uno llevamos efectivamente, como hablábamos antes, nuestro escenario mental, nuestra percepción de las cosas. Entonces, no sabemos, no hay una fórmula, esto te toca a ti, no. No sabemos lo que nos espera, pero sí sabemos que no hay faltas irremisibles, que las diferentes existencias nos permiten avanzar hacia la perfección y es entonces que tenemos muchas herramientas para ir mejorándonos en esta experiencia en la carne y para ir entonces acercándonos a esa vida espiritual a la que vamos a llegar sin ninguna duda y vamos a ver en qué condiciones, ¿no? Vamos a ver qué hemos aprendido durante esta escuela. Bueno, para terminar y que nos quede un ratito para hablar, hemos querido traer un resumen excelente, unos extractos, no solamente unos párrafos extraídos de carta de un espiritista a don Francisco de Paula Canalejas. Esta es la primera obra espiritista publicada en España, en Madrid, en 1861, y su autor, que no revela su nombre en un principio, respondía con este folleto a un artículo que Francisco de Paula Canalejas había publicado en el periódico La Razón. Él había dado un discurso y este sale publicado en un artículo en este periódico. Se reeditó luego en 1868 en las páginas de la revista El Criterio Espiritista, que fue dirigida por Alberico Perón y que fue igualmente el autor de esta carta, de esta obra. Alberico Perón es el seudónimo que utilizó Enrique Pastor y Bedoya, que fue un destacado economista, político, periodista del siglo XIX y es una figura clave, imprescindible de conocer dentro de la historia del espiritismo en España. Ambos, Francisco y Enrique Pastor, hacían parte del Ateneo y allí daban sus discursos y bueno, pues eran personalidades, ¿no? Y entonces, bueno, pues Alberico
Perón contesta a las palabras de Francisco, haciendo un resumen extraordinario de lo que podemos encontrar en el libro de los espíritus o que es el espiritismo. Así que os lo recomendamos que lo leáis junto, ¿no? Pues con el estudio de este resumen de la doctrina que presenta en este ítem. Leemos: los hechos prueban que los espíritus pueden manifestar su presencia entre nosotros, que podemos entrar en comunicación con ellos y con ello cambiar nuestro pensamiento. En las comunicaciones que tienen con nosotros, los espíritus nos enseñan en el límite de su poder sus conocimientos y según el grado de elevación en que se hallan sobre su propia naturaleza, su situación, su influencia en nuestro mundo, las condiciones de nuestra dicha y de nuestra desgracia futura, nos inician en los misterios con su propio ejemplo, haciéndonos conocer la suerte que a nosotros nos espera. El conjunto de los conocimientos enseñados por los espíritus constituye el espiritismo, que es la ciencia de todo lo que tiene relación con el conocimiento de los espíritus o del mundo invisible.